Bendiciones. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de la carta de Filipenses. Es una carta que está enriquecida en muchos aspectos sobre la relación que tenía Pablo con estas personas. Y queremos, ¿verdad? Primeramente orar, presentar este tiempo porque, ¿verdad? Nos gusta poder siempre presentar las cosas al Señor sabiendo que Él es quien nos da la sabiduría, es quien nos da la capacidad, ¿verdad? No se trata de nosotros. Así que quiero orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este día tan especial que nos permite, Señor, hablar de ti, hablar de tu palabra, de tu enseñanza hacia nosotros, Señor, y que podamos transmitirla a cada persona que se pueda, ¿verdad?, conectar en este día, Padre. Yo te pido que esta palabra, Señor, sea llegando a los corazones, que esta enseñanza, Señor, pueda tocar, cambiar, transformar, renovar, dirigir a todos aquellos, Señor, que nos puedan estar viendo en este día, Señor. Gracias por este tiempo. Sé tú tomando el control, quita todo nerviosismo, que todo lo que tú quieras que se escuche, que se aprenda, Señor, pueda, Señor, salir de mis labios con fluidez, Señor, y que cada persona pueda, Señor, recibir la enseñanza que necesita en este día. Gracias te damos por este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues sí, como les empecé a hablar al principio, vamos a hablar de la carta de Filipenses. Y esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Un apóstol que, ¿verdad?, nosotros conocemos acerca de él, que él era un fiel creyente de las leyes. Él defendía la ley de Moisés y era practicante de esa ley. En un momento dado, él pudo quizás sobreentender de qué se trataba estas leyes y hasta en un momento dado junto a todas esas personas que estaban con él en ese tiempo, pusieron leyes sobre leyes y establecieron unas cosas que no iban de acuerdo a lo que Jesús, ¿verdad?, predicaba. Y él tuvo un encuentro en un momento dado con Jesús, en cual en ese momento le fue revelada la verdad. Desde ese momento en adelante conocemos a un Pablo que iba llevando la palabra de Jesús de una manera transformadora, de una manera que ya él no era el mismo. Ese encuentro en Damasco donde él pudo ver esa luz que lo llevó a estar unos días hasta ciego, porque fue un momento impactante. Ese momento fue el que marcó y hizo un nuevo comienzo en la vida de Pablo. Y hablando acerca de esta carta de los Filipenses, me gusta mucho porque podemos ver que Pablo tenía una afiliación bien fuerte con este grupo de personas, porque fue la primera iglesia donde se fundó el cristianismo, ¿verdad? Esa creencia a Jesús, y él tuvo una buena aceptación. Y como vamos a enseñar aquí, que nos vamos a proyectar el mapa donde está ubicado los Filipos, y podemos ver una trayectoria que tuvo el apóstol Pablo. Ahí podemos ver la ubicación, ¿verdad?, que se encuentra en Europa Oriental, en la colonia romana, la antigua Macedonia. Y allí fue donde se fundó la iglesia durante el segundo viaje misionero de Pablo, probablemente alrededor del año 49 o 50, que fue donde, ¿verdad?, él la fundó. Y se dice que esta iglesia fue una iglesia donde lo aceptó, donde lo ayudó, donde pudieron entender de qué se trataba este mensaje que traía Pablo. Pienso que esa enseñanza lo que hizo fue redirigir, ubicar y llevar a esta población, ¿verdad?, a creer una verdad. Y su experiencia y la vivencia de Pablo en estas enseñanzas que le pudo haber dado, lo que creó fue un fundamento fuerte. Y por eso Pablo tuvo mucha afiliación y mucho cariño hacia esta iglesia. Esta carta de los Filipenses se escribe porque Pablo ya llevaba mucho tiempo sin saber, ¿verdad?, de esta iglesia.
y gracias a un colaborador que se llama Epafrodito, este nombre es un poquito complicado, Epafrodito, ellos logran tener nuevamente esa conexión con él y pueden lograr tener esta conversación nuevamente y saber cómo estaba Pablo y Pablo también saber cómo estaba la iglesia. Entonces yo quiero ir con ustedes a Filipenses 1, donde empieza Pablo a agradecerle, ¿verdad? Y a orar por estos creyentes que se han mantenido en esa fe. Y dice en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí vemos cómo ellos, ¿verdad? Cómo Pablo los está saludando. Y en el versículo 3 dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipe conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con extrañable amor en Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. En estos versículos podemos ver, ¿verdad?, cómo Pablo resalta ese fundamento, esa base, esa fe que todavía los filipenses tienen. Y me llama la atención y quiero resaltar que esta carta él la escribió estando en la prisión. Se dice que él se encontraba, ¿verdad?, en la prisión, y que era en la prisión de los Éfesos, en Éfesos. Y desde allí él empieza, ¿verdad?, esta carta dándoles gracias. Me llama la atención que en un momento en el que quizás no era el mejor, él pudiera reconocer y abrirse. Y podemos ver esta relación de amigos. No, esta carta no nos lleva solamente, como en las cartas pasadas, a un tema central, sino que él desarrolla unos bosquejos, unos ensayos en el cual él puede expresarse y decir, este es Pablo. Doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes fueron esa puerta abierta para que este ministerio se pudiera abrir, y hoy puedo tener esta relación nuevamente con ustedes y poder comunicarme y saber, y que ustedes puedan saber también de mí. Y más adelante en el versículo 12, él marca fuertemente lo que es vivir en Cristo. En esos versos podemos ver que Pablo habla de él, de cómo su vida en Cristo fue en crecimiento, no solamente en lo bueno, sino también en los momentos un poquito difíciles, pero aún así él entendiendo cuál era la verdad. Y quiero que vayan conmigo, que sigamos leyendo esta carta poderosa. En el versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, que era lo que resaltaba, que no importa él allí estando en esa cárcel, él podía ver que su crecimiento en Cristo seguía en progreso. De tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se han hecho evidentes que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué poderoso ahí cuando Pablo nos está diciendo que aún en ese proceso difícil es ese ejemplo, esa manera de él poder seguir hablando de la palabra,
aún él estando adentro, los mismos carceleros y los mismos soldados que estaban ahí velando esa cárcel podían hablar de él. Quizás muchos decían el loco aquel que habla de Cristo, pero aún así los que estaban afuera, que también creían en su propia fe, podían tener fortaleza y decir: hey, Pablo, el que nos enseñó, todavía aún en su momento difícil, él puede hablar de Cristo, así que sigamos aunque estamos en persecución, porque se dice que en ese tiempo el hablar de Cristo era persecución, era como tú ir en contra de las leyes, y el tú hablar en contra de las leyes te llevaba a una consecuencia, que aquí, como en esta carta él está hablando y desde donde está hablando, podemos ver que esto te puede llevar hasta una misma cárcel y quizás hasta la muerte. Así que Pablo, en medio de ese proceso, les dice a ellos: hey, todavía hay progreso en el evangelio, y aunque yo estoy aquí, tengan paz porque el evangelio sigue siendo hablado. Dice el 15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Un verso donde todos nosotros, ¿verdad?, lo usamos para reforzar y fortalecer, así como Pablo también fortalecía su fe a través de este verso, porque nos dice que ya el estar en Cristo es una ganancia. Y si morimos, es igual. Porque ¿sabes qué? Él no estaba solamente pensando en cómo iba quizás a terminar su vida. Él lo que estaba pendiente era de que él quería alcanzar esa meta, alcanzar el que otros pudieran conocer de la palabra. Y aquí él se lo explica a los filipenses. Dice en el 22: pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esto aquí, él nos está explicando que aunque su anhelo es estar con Cristo, su importancia, como yo decía anterior, la importancia de él era que otros supieran la verdad, que otros pudieran alcanzar este conocimiento que él tenía, que le daba esperanza de que esta verdad que en un momento dado a él alcanzó, a nosotros también nos alcanza. Por eso es que esta carta es poderosa. Esta carta, él puede ser tan sincero, y es una carta que nos dice realmente lo que es vivir en Cristo. Más adelante en el 27 dice: solamente os ruego que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. Firmeza. Este primer capítulo, eso es lo que nos habla de este saludo y de cómo debemos vivir en Cristo. Y así él se lo dice a los filipenses. El capítulo 2 nos habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Es como el decir, esta humildad no nos lleva a nosotros, ¿verdad?, estar
en cautividad de no poder expresarnos, sino que saber que quien nos llamó es al que nosotros vamos a exaltar en todo momento. Y hay un versículo en el capítulo 2 que me resalta mucho y hago hincapié para que lo puedas buscar ahí en tu Biblia. Estamos en Filipenses 2, el versículo 3 dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Y es algo que nos habla de la humildad, nos habla de esa humillación, de tu reconocer que todo lo que tú vas a hacer, como le dice aquí a los filipenses, todo lo que vayan a hacer ellos, lo hagan sabiendo que no es para su propio beneficio, sino que es un beneficio recíproco. Todos vamos a recibir algo, un fruto, algo provechoso, una enseñanza poderosa. Y en el 6, en ese mismo capítulo 2, el 6 dice, trayéndonos él a Jesús como ejemplo, porque Pablo en el capítulo 2 lo que quiere resaltarle a los filipenses es el hecho de que no me imiten a mí, así como yo les enseñé al principio, así como yo siempre les he hablado del Mesías, de Jesús, de su gracia, de su regalo de salvación, porque él resalta mucho en las cartas la importancia de adquirir la salvación, pero aquí a los filipenses él les habla como ese amigo que necesita también expresar lo que hay en su corazón y lo que él ha vivido y lo que él ha experimentado gracias a esa gracia que adquirió. Como les iba diciendo, ahí en el versículo 6 dice, él, siendo en forma de Dios, me encanta esta cita bíblica, él siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto nos lleva a entender que nosotros tenemos que entender que esto no hizo menos a Jesús, sino que lo que hizo fue abrir un camino para hacernos entender a nosotros, la humanidad, de que nosotros tenemos una corona, una gracia, adquirimos una oportunidad de nosotros poder hablar esta palabra y saber que Jesús, teniendo toda la gloria que tuvo, él también fue como nosotros. Él pasó por los procesos, tentaciones, él pasó por muchas cosas que así como les resalta a ellos, sí, él se humilló, pero esa humillación tuvo una ganancia, que fue el morir por nosotros y poder nosotros adquirir ese perdón. Y aunque él murió ante los hombres, y eso pudo haber sido algo como humillante, porque él caminó y él no iba reclamando en ese camino, ¿verdad? Cuando conocemos la historia de esta muerte de Jesús, él no iba por el camino quejándose. Él iba por el camino sabiendo que iba a morir por cada uno de nuestros pecados, y que eso iba a adquirir, iba a tener una ganancia, que era que nosotros hoy pudiéramos tener la libertad de adquirir la salvación a través de Jesús. Y eso era algo que él estaba aquí, ¿verdad?, recalcando a los filipenses, recordando, porque entendemos que si él, ¿verdad?, había fundado esta iglesia y todavía se mantenía firme, era porque esa fe había sido fortalecida y había sido transparente
ante Cristo y ellos pues mantenían su fe sabiendo que esa gracia que habían adquirido iba a tener ganancia de poder encontrarse con el Padre. Más adelante, en ese mismo capítulo, en el 2, nos habla del ministerio de Pablo, ¿verdad? Y nos habla de estos colaboradores que estuvieron con él en ese periodo, que fueron Timoteo y Epafrodito. Timoteo, el que conocemos como aquel que se preocupaba por las necesidades de las personas, siempre estaba pendiente ahí, era un colaborador fiel de Pablo, que se mantuvo al lado de él, ayudándolo en lo que él podía. Él era el que iba y venía y se encontraban y eso en el camino. Igual Epafrodito, que como hablábamos al principio, fue el que logró esta nueva conexión con Pablo hasta el momento en que hasta su salud se afectó. Y Pablo se preocupó porque aunque Pablo, ¿verdad? Él sabía cuál era su caminar y cuáles eran los planes de Dios con él y lo que él tenía que hacer y tenía sus colaboradores, Pablo seguía siendo una persona humana. Pablo tenía sus sentimientos y también podemos ver que esos colaboradores también se volvieron como sus hermanos de milicia. Y en ese momento que Epafrodito se enferma, él se preocupa, pero él recibe también buenas noticias sabiendo que él estaba bien. Aunque enfermó fuertemente, él estaba bien y él pudo, ¿verdad? En ese momento con los filipenses colaborar y él ahí también, ¿verdad? Pudo tener esa paz de que él estuvo bien. Así que en el Filipenses 2, en el versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras, porque no tengo ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿Ves? Ahí está hablando de Timoteo. Y no solo los de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él y que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. Él tenía gran deseo de veros, todos vosotros, y se angustió mucho porque os habíais enterado de su enfermedad. En verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Eso es lo que hablábamos, que cuando ellos se vuelven, ¿verdad?, estos colaboradores, asimismo Pablo también los amaba. Así que me apresuro a enviarlo para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Gente que, ¿verdad?, que colabora y son partícipes de esto. Y gracias a ellos también, ¿verdad?, muchos de estas iglesias pudieron recibir unas enseñanzas sin necesariamente tener que estar Pablo constantemente, porque si nos fijamos nuevamente en el mapa, como proyectamos, esos viajes de Pablo no eran unos viajes cerca, esos eran unos viajes de días. También más adelante en su camino podemos ver también que habían caminos que eran por mar. O sea, que él necesitaba también navegar. O sea, y tener estos colaboradores le daba paz a él, que aunque él estuviera lejos, había todavía gente que mantenía, ¿verdad?, esa palabra viva, y que ellos se encargaban de dejar a personas encargadas para que pudieran seguir enseñando esa verdad y seguir enseñando esa palabra y poder
también ellos, esos colaboradores, seguir moviéndose, porque, ¿verdad? Esto es algo que nosotros podemos ver en este tiempo, que se levantan iglesias, como cuando Dios prepara y nos habla de los ministerios, a unos llama apóstoles, a otros pastores, profetas, maestros, evangelistas, y cómo el apóstol Pablo lograba y hacía esa misión. Habría, ¿verdad?, iglesias, preparaba a personas para que siguieran colaborando y siguieran enseñando esta palabra, y que esos mismos pueblos en donde se fundaban, aunque tuviesen sus persecuciones, porque sabemos que, vuelvo y recalco, habían unas leyes que eran establecidas, habían sido establecidas por Moisés, pero que habían también sido puestas leyes sobre leyes que estaban transversando lo que era realmente la verdad. Y por eso es que entonces Dios levanta a los apóstoles, ¿verdad? Jesús prepara, ¿verdad? Prepara esos discípulos y les enseña la verdad, y hace que cuando, ¿verdad?, Él muere, los incita en esa resurrección de que, hey, no me lloren, y empiecen a regar esta palabra. Y que Pablo más adelante ni siquiera era de esos 12, pero tuvo este encuentro con Jesús, ya él habiendo muerto, sino que se les revela como ya un Cristo resucitado, y lo incita a que tú también vas a ser partícipe. Y así mismo, ¿verdad?, podemos verlo en este tiempo, como hay personas que Dios llama para que puedan también, así como Pablo, seguir abriendo estas iglesias y que se pueda hablar esa verdad. Me encanta. En Filipenses 3 dice en el versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia, les escribo las mismas cosas, y para vosotros es útiles. Y más adelante en el 7 dice, en el capítulo 3, versículo 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiero quedarme aquí un momentito. Y quiero explicar esto que habla aquí Pablo. Y él lo habla llevando en referencia a que cómo era su vida pasada, siendo él un perseguidor de cristianos, que a muchos llevó a su creencia en esa etapa a llevarlos a la cárcel, a perseguirlos, a que murieran, porque para él en ese entonces ellos estaban predicando una falsa doctrina. Porque Pablo, él viene saliendo de la tribu de lo que es la tribu de Benjamín. O sea, él conocía las leyes, pero el seguir aprendiendo de esas leyes y seguir creyendo, ¿verdad?, que esas leyes eran lo que eran, él aprende un conocimiento muy erróneo. Pero ahí él nos resalta y nos dice que por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Que esa etapa de su vida ya él no la toma como algo valioso, sino como una enseñanza que ya no tiene que ver nada con esta nueva vida en Cristo, este nuevo caminar. O sea, todo lo toma por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. O sea, Él sigue por ver si logro hacer aquello para cual fui también asido
por Cristo Jesús. Y aquí en el 13 le resalta a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, como hablaba, ¿verdad?, de lo que tomaba todo esto por basura, todo lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Me encanta cuando, ¿verdad?, él dice en ese versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Pablo nos lleva a hacer conciencia de que aunque de él se escuchaban muchas cosas, él no entendía, déjenme arreglar esto. No era que él quería verse como el perfecto, sino que cada día él trataba de mantenerse en esa verdad, tratando, ¿verdad? Porque cuando dice extendiéndome, o sea, es como dejando estas cosas pasadas y siguiendo a que yo quiero llegar a cumplir esa meta. Y lo traía, ¿verdad?, como un ánimo para ellos, porque quizás muchos de ellos, así como Pablo se está abriendo, ¿verdad?, su corazón, quizás muchos de ellos estaban medio, que a veces eso pasa, que como que están perdiendo sus fuerzas o quizás piensan que este caminar tiene que ser uno tan perfecto, pero aquí Pablo nos recalca y nos dice, esto es extendiendo y olvidando para alcanzar esa meta que es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en el capítulo 4, ¿verdad?, de Filipenses, ahí él nos habla, ¿verdad?, del gozo y la gratitud. El gozo porque este caminar en Cristo no es un camino de tristeza, aunque en el momento donde se encontraba Pablo, que no era el mejor, él estaba en una cárcel, él podía ver en medio de una crisis que algo estaba sucediendo, que algo estaba pasando, que este llamado, esta palabra de Cristo, de quién es Cristo, qué vino a ser Cristo, por qué Cristo tiene que como cancelar esas leyes pasadas y establecer un nuevo comienzo, no porque las leyes no fuesen a servir, porque las leyes son la plataforma a lo que Cristo, ¿verdad?, vino a poner por encima, no poniéndolo en poco, sino que ya la ley no me lleva a ser un esclavo, sino que el caminar y el entrar Cristo me lleva a gozarme en cumplir las leyes. No me llevan a sufrir en ellas, sino a gozarme mientras estoy alcanzando esa perfección. Me ayuda, que eso era lo que hablaba Pablo en este capítulo. Me lleva a gozarme mientras me perfecciono. Y empieza este capítulo diciendo en el 1, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y en el capítulo 2 él resalta y habla de dos personas que se encontraban en la iglesia de los filipenses, que habían tenido una diferencia en cuestión de la iglesia, y las exhorta a que, miren, dejen eso atrás y vamos a mantenernos en esta unidad y en este mismo sentir en el Señor, para que podamos entender que Él es el compañero fiel que ayuda y combate juntamente con nosotros lo que es este evangelio. Y en el versículo 4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Poderoso. Que en un momento en el que Pablo se encontraba le pudiera decir a ellos, miren, regocíjense. Sí, él lo hace porque él lo que hace con este verso es decirle, hey, si estás llorando,
sécate esas lágrimas y ve que este evangelio es para ganancia. Y todo lo que es ganancia para nosotros debe ser gozo. Y no hablo de una ganancia monetaria, como así Pablo lo explica. No se trata de dinero. Se trata más de una cosa que es más poderosa que el dinero, que se trata del evangelio de Cristo. Y el versículo 5 en el capítulo 4, para que me puedan seguir, dice: vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en el mismo capítulo 4, en el verso 8, Pablo les resalta a estas personas cuál es el pensamiento que te va a llevar a que tú te puedas regocijar en medio de este camino. Dice en el verso 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese verso del 10 al 13, ahí está Pablo diciéndoles a ellos de que él pudo ver que esa gratitud de ellos, de siempre mantener esa colaboración y siempre estar pendiente de sus necesidades, él lo resalta no como algo que él hubiese reclamado al Señor, ¿verdad? Porque él en su caminar, él lo recalca ahí, él pudo haber tenido, él tuvo hambre, él tuvo necesidades, pero él con Cristo supo acoplarse y pudo acoplarse y a la misma vez mantenerse enfocado, aunque tengo poco o tenga mucho, yo sé que lo que tengo me lo da el Señor. Y él sabía también que en medio de sus necesidades Dios iba a suplirlas. Y eso es lo que él también les enseña ahí a ellos. Que él sabe vivir en necesidad, él sabe vivir en la abundancia. Porque nosotros que conocemos a Pablo, se dice que él no venía de una casa humilde, él no venía de una casa pobre, déjenme aclarar, una casa pobre. Él tenía, se dice que él era de familia que era adinerada, y al él salir de esa vida, ¿verdad? De ese lugar donde él lo pudo haber tenido todo y reencontrarse con Jesús, Dios le enseñó, ¿verdad?, lo que era realmente tener y no solamente que lo físico, lo económico era lo más importante, sino reconocer que quien te da las cosas te va a sustentar en todo. Y es algo que él ahí les recalca. O sea, el que tú tengas abundancia o tengas menos, después que tú tengas a Cristo, esa va a ser tu fortaleza. Y me encanta, muchos de nosotros hablamos de este verso de Filipenses 4:13
y lo encerramos solamente a que todo lo puede en Cristo que me fortalece cuando vamos a emprender algo, pero esto va más allá. Esto va que en medio de la necesidad tú puedas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como le enseña aquí Pablo a los filipenses, que es en lo mucho todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Y en lo poco todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es esa humildad, es ese reconocimiento de que si lo que tienes hoy es gracias a que Cristo te ha fortalecido, y es como le dice a los filipenses. Tener a Cristo es entender que todo en Él lo puedes hacer. Y más adelante, en el versículo 19 dice, mi Dios, que también, ¿verdad? Es un verso muy, muy reconocido. Y quiero ir, en vez de leerles aquí el 19, vamos a leer un poquito más arriba en el 18, que dice, Filipenses 4:18, para que me pueda seguir. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Y dice el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cierro ahí. No cierro, sino que hago un punto ahí para hablar acerca de estos versos. Y es el que Pablo les recalca a ellos que Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Y como podemos, ¿verdad? Y hemos visto y escuchado desde que empezamos a leer esta carta, podemos ver que esta iglesia era una iglesia bien agradecida porque veía cómo el poder suplir la necesidad de un siervo de Dios traía en ellos una ganancia. Quizás ellos no lo hacían pensando en que pudieran adquirir algo, pero el Espíritu Santo que habitaba en ellos les hacía hacer unas acciones de gratitud por nada más ver cómo este hombre de Dios en un momento dado que por lo visto podía tener esta iglesia, pudieron entender que el dar y que poder sembrar en este hombre iban a tener esta ganancia, y Pablo lo recalca en este verso, que Dios suplirá lo que falte, pero es según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esas son las mejores. Es poder adquirir y ver a ese Señor cara a cara. Y al final de este capítulo nos dice, el 21, saludad a todos los santos en Cristo. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Tremenda carta a los filipenses, donde Pablo nos muestra esta característica de ser un amigo, de poder expresar que el amor a los Filipos y el conocer el servicio del Señor, aunque cuesta, se puede obtener una recompensa. Que es importante estar firmes en Cristo porque tendremos persecuciones y gente que van en contra del sacrificio de la cruz, pero el galardón que adquirimos en profesar nuestra fe es poder encontrarnos con Jesús y adquirir la vida eterna. El amor de Pablo de servirle a Cristo nos demuestra a través de cada palabra que aún muriendo por la fe no es pérdida, sino que es ganancia en Cristo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Qué poderoso. Y hoy quería dejarte, ¿verdad?, con este conocimiento sobre esta carta, porque es importante saber de dónde salió el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que todos nosotros decimos. ¿Qué estaba sucediendo? Y hoy pudimos aprender eso. Pudimos aprender que el todo lo puedo en Cristo nos lleva a que en medio de nuestras situaciones entendamos que nuestra fortaleza proviene de Él. Que en los momentos buenos y en los momentos difíciles está ese Cristo que nos va a alentar, que nos va a decir, ¿sabes qué? En mí
vas a poder sobrepasar las cosas. En mí vas a poder adquirir lo necesario para seguir esta carrera con gozo, como nos dice Pablo, ¿verdad? En esta carta, regocijaos. Y hoy quiero dejarte con eso. Regocíjate. Gózate en este caminar, porque todo lo vas a poder en Cristo, porque Él es quien te va a fortalecer. Así que vamos a orar para cerrar este tiempo poderoso y que, ¿verdad? Esta palabra que me ministró a mí, esta carta poderosa que me ministró a mí también haya podido ser de mucha enseñanza para ti y que puedas, ¿verdad?, adquirir y coger y emprender y extenderte, como dice esta carta, como nos dice Pablo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo poderoso. Gracias por este tiempo que nos diste para aprender más de ti. Padre, que cada verso, Señor, que cada enseñanza, Señor, que podamos seguir adquiriendo en ti, podamos seguir madurando en la fe, creyendo así como Pablo, que nos extendemos, que somos fortalecidos en ti, que en ti hay ganancia y que todo lo que recibimos de ti, Señor, es para darle a otros, no para guardarlo, sino para dárselo a aquellos que necesitan escuchar, a aquellos que necesitan entender cuál es la verdad, no aquella que nos daña, sino aquella que nos hace fuertes en ti. Gracias por cada una de las personas que se pueden conectar hoy y pueden ver, Señor, que en ti, Señor, son fortalecidos cada día. Que en ti, Señor, el no tener, porque estamos sirviendo para ti, no es pérdida, sino que es ganancia, porque más adelante nos encontraremos contigo, Padre Celestial, y adquiriremos esa corona de la vida, Padre, sabiendo que esto no es de perfecto, sino que eres tú quien nos perfeccionas cada día, Señor. Gracias te doy por este tiempo, sabiendo que eres tú quien has estado, Señor, y eres tú, Señor, que has enseñado a tu pueblo. Gracias te doy y bendigo a todas estas personas que han podido, Señor, aprender en este día, Señor, porque yo sé que esta palabra que es vida, Señor, será de escalón, Señor, será de plataforma para que ellos puedan seguir alcanzando esa estatura, Padre, que tú nos llamas a adquirir a cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, Padre. Te hemos orado en esta hora. Amén.